ya casi resolvemos este dilema, el gran conflicto. Hoy vamos a ver la pista número 3 y por eso queremos darte la bienvenida a este momento, a este espacio de Inverso. Qué rico saludarte, qué rico tenerte con nosotros en este momento donde vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a refutar, vamos a inferir con el fundamento sólido de la palabra de Dios. Bienvenidos y quiero dar la bienvenida a estas guerreras de Cristo que me acompañan. Mi querida Gerald, ¿cómo estás? Muy emocionada por el tema de esta semana, un poquito enferma, pero muy bien. Jackie. Ay, no, pues yo estoy igual de feliz, no estoy igual de ronca, pero estoy igual de feliz. No, de verdad que me alegra mucho poder compartir con cada uno de ustedes y sobre todo esta nueva temporada que tiene una temática, 10 de 10. El gran conflicto. Bueno, en medio del gran conflicto, hoy vamos a entender que solamente yo y únicamente yo tengo el poder de elegir o la vida o la muerte. De hecho, los que somos padres vamos a entender de una manera muy práctica la lección de hoy porque cuando tenemos hijos, yo tengo una chiquita que es muy hiperactiva y cuando somos padres o los que no son y tienen pensado tener, hay que establecer límites, reglas, normas, disciplina. ¿Para qué? Para que nuestros hijos entiendan qué es lo bueno y qué es lo malo y nosotros tenemos el deber de decirle, por ahí no te vayas a ir porque te vas a caer. A veces nuestros niños me pasa, estos días mi pequeña abrí el portón y le dije, mucho cuidado por las escaleras y ella se tiró. Y gracias a Dios rodó solamente 2 escalones. Entonces a veces nos pasa lo de Victoria, que queremos tirarnos, golpearnos y luego decir, uy, papá tenía razón. Hoy vamos a hablar sobre eso, Gerald. Sí, tú lo mencionas en calidad de padre, la lección también enfatizaba en a muchos cuando estamos creciendo, dejamos de ser niños, pasamos por la etapa de la adolescencia, somos jóvenes. La lección decía, cuando yo soy niño, yo sigo lo que dice mi papá o lo que hace mi papá, para donde mi papá va, para allí voy, hago lo que él me dice, pero en la medida en la que vamos creciendo, por más que el papá quiera que se mantenga por aquí, que haga lo uno, que tome ciertas decisiones, llega un punto en el que yo tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones y las tomo independientemente de si van o no, digamos que alineados con la voluntad del Padre. Entonces, en cierta medida llega un momento de la vida en el que nosotros nos toca decidir decisiones trascendentales como decido seguir a Dios, decido aceptarlo como mi salvador personal o decido no hacerlo. Así Y es. yo creo que todos hemos experimentado desde ese punto que es realmente difícil en cierto momento decir como sí o decir como no. Pero hoy vamos a ver cuáles son esos, digamos, pro y esos contras y tal vez podamos nosotros ayudar a algunos de los jóvenes que nos están viendo a poder tomar esa decisión basado en la Biblia y en ciertas cosas que también nos pueden ayudar. Así es, yo quiero enviar un saludo muy especial a todos los oyentes de Esperanza Colombia Radio, quienes están muy pendientes de este espacio, nos están saludando y están disfrutando también de este espacio inverso. Jackie, ¿tú puedes llegar hoy a cualquier hora a tu casa? No. Uy, casi que dice que No. sí. Lo No, no, pensó. no. Sí, lo pensaste mucho. Sí, no, lo pensé, ¿O pero hay la una respuesta regla es en tu no. casa que te diga tienes que estar a tal hora? No, claro, o sea, digamos, siempre hay reglas para todo y más para eso, pero es por cuidado. O sea, mis papás me dicen, tú tienes que llegar a tal hora porque está peligrosa la cosa y eso. Exacto, y más en una ciudad como esta. Mi Claro. querida Gerald, tú que eres una mujer más independiente, pues eres ya una empresaria, viajas mucho, estás en Cali, en diferentes ciudades de Colombia. ¿Tú tienes algún tipo de regla en tu hogar? Yo ya no vivo con mis papás, entonces cuando vivía con mis papás era muy, como ya aquí había una hora absolutamente para todo. Ya ahorita tomo mis propias decisiones. Yo miro si salgo, para dónde me fui, a dónde me quedé, si llegué, si no llegué. Entonces aquí donde los fundamentos y los principios con los que a uno lo criaron son la base para tomar decisiones en la vida. Por eso es que nosotros cuando estamos chiquis o cuando nuestros hijos están chiquis, es importante las normas, el fundamento de la norma, de la ley, de los parámetros. Por eso hoy vamos a resumir lo que estudiamos durante esta semana, que es básicamente estudiar el capítulo 30 del libro de Deuteronomios. Entonces, deuto significa dos, nomios, ley, es decir, una segunda ley.
Es lo que significa el libro de Deuteronomios. Yo me acuerdo tanto que un muchacho una vez fue a predicar y dijo, hermanos, abramos Deuterodemonios. Y nosotros, ¿qué libro es ese de la Biblia? Súper Bueno, hoy sad. vamos a hablar de Deuteronomios, la segunda ley, el segundo canon, o los parámetros que Dios nos dejó a través de Moisés antes de morir. Voy a leer solamente algunos para ir contextualizándonos e ir ingresando al repaso de hoy. Pastor, antes de la lectura, es importante que nos situemos en el contexto de este pasaje, específicamente el capítulo 30, y estamos en los últimos días de Moisés, líder pues experimentado. Sabemos todo lo que había tenido que atravesar y en cierta medida sufrir con el pueblo de Israel. Entonces esto es, digamos que lo último, las últimas palabras que Moisés tiene la posibilidad de decirle al pueblo. Y entendamos que es un pueblo que había vivido el éxodo con él. Entonces no es un pueblo que esté de pronto empezando a conocer a un Dios o en ese primer amor, sino es un pueblo que ya había experimentado el poder de Dios, que ya había visto las maravillas que en un sinnúmero de veces él había obrado a favor de su pueblo. Y es allí, digamos que también como con palabras y con un amor de padre hacia su pueblo, lo último que tiene que decirle, sí, pronuncia estas palabras que tú vas a leer. Bueno, y duro, ¿no? Porque resulta de que a Moisés le tocó duro con el pueblo porque Moisés le decía, por ahí no se metan y ellos se metían por allí. Así es. Moisés le decía, miren, por aquí hagamos esto y ellos decían, yo qué iba a hacer eso. A Moisés le tocó lidiar con un pueblo bastante duro y los que son líderes y que nos están escuchando saben que es muy difícil lidiar, dirigir personal porque hoy cada uno quiere hacer lo que quiera y más con las cosas espirituales que es un Sí, entorno sí, voluntario, ¿no? total, total. Y justamente en ese contexto que ya nos puso mi querida Gerald, dice el versículo 15, mira, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia, porque hoy te mando que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus normas y preceptos para que vivas y te multipliques y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que entras a poseer. Miren, este primer punto a tratar es sencillamente Moisés diciéndole, hay dos caminos, la felicidad o la desgracia, la vida o la muerte. Usted elige la vida. De hecho, es el título de este primer punto. Elige la vida. Moisés le dice, yo me voy a morir, me voy a ir, pero por favor guarden las normas. Y es importante, ya que te hago una pregunta a ti en este instante, ¿tú crees que las normas, toda la disciplina que hay en la iglesia, eso es para molestar la vida a la gente y a los jóvenes? No, mira, de hecho que tú mencionaste una palabra muy importante y es cuál es el fundamento de todas esas leyes o de todas esas cosas que de pronto vemos en la iglesia. Y el mayor fundamento es el amor. Porque Dios no puso leyes sencillamente para que las sigamos, sencillamente para molestar, porque quiero que me sigan y ya, porque es que si no me siguen entonces van a morir. No, Dios lo hizo con un sentido de amor, un sentido de salvación. Se mencionaba en lecciones anteriores que precisamente por eso murió, porque nos quiere cuidar, nos quiere salvar y para ello hay ciertas normas y ciertas reglas que aunque nosotros digamos como que, uff, no, pero es que eso no tiene absolutamente nada de sentido. ¿Yo para qué voy a seguir si es que eso a mí no me sirve de nada, nada más para molestarme? O sea Pero que las normas sí son buenas. claro, mira, de hecho yo quiero, digamos, como dar un punto acá y es que no solamente las normas, sino el simple hecho de creer en Dios nos causa un bienestar emocional. Bueno, ustedes saben que yo soy psicóloga y todo lo meto por ahí, pero digamos que nos trae un bienestar emocional y de hecho cuando tú oras, cuando tú tienes esa esperanza, en nuestro cerebro se activan, bueno, ciertas, digamos, áreas que regulan nuestra parte emocional. Y muchas veces somos muy impulsivos, muchas veces por eso decimos, es que yo no quiero seguir esto, yo para qué voy a hacer esto. Pero cuando tú empiezas a creer en Dios, tienes una esperanza, una fe, te ayuda a ser mucho mejor persona. Entonces yo digo, si lo respalda la ciencia y lo respalda también la Biblia, ¿por qué no hacerlo? Así es. Gerald, una pregunta para ti. Si Dios te dice, no tengas dos novios, solamente uno, es un ejemplo, ¿no? ¿Eso a quién le beneficia? ¿A Dios o a usted? Otra pregunta. Si Dios te dice a ti, no tomes alcohol, ¿quién se beneficia? ¿Dios o usted? Otra pregunta. Si Dios te dice, no mientas, no seas mentirosa y no te vayas a robar algo del almacén porque te terminan matando o encanando, ¿quién se beneficia? ¿Dios o usted? Ahora sí respóndame. La respuesta siempre es el beneficiado soy yo, pero y lo relaciono con
la relación que tiene un padre con un hijo. El padre siempre va a querer lo mejor para nosotros, siempre nos habla desde la experiencia, desde el conocimiento, pero uno es a veces el que dice, no quiero, como tú decías, impulsivos, sobre todo los jóvenes, decimos no quiero, o si quiero, me gusta o no me gusta, y es muy fácil desviarnos. Por eso el consejo de Moisés es, hay únicamente dos opciones, o existes con Dios o no existes sin Él. Lo que hoy muchos dicen de filosofías, pensamientos y formas de vida, de una existencia sin Dios, no es posible porque nuestra vida depende del dador de la vida. Cuando nosotros planteamos una existencia sin Dios, de lo que estamos hablando es que nos creemos autosuficientes, dioses, y que la vida emana de mí mismo, cuando en realidad no es así. Si tú estás tomando hoy la decisión consciente de vivir en una mentira y creer que es así, pues qué triste una realidad y una vida gastada de esa forma. Entonces el primer consejo de Moisés, que ya ha tenido toda una trayectoria con el pueblo y que, como lo decía su pastor, ya sabe que son de los que se les dice por aquí y se van por otro lado, es, oye, una decisión, solamente hay dos oportunidades, dos alternativas, o eliges la vida con Cristo o eliges no vivir sin Él, no hay absolutamente nada más. Mire, yo quiero pegarme mucho a lo que usted acaba de presentar. O eliges la vida o eliges la muerte. Hay dos opciones, no tres alternativas. Y de hecho esta semana nos presentaron tres alternativas que la gente cree que tiene. ¿Cuáles alternativas? Número uno, vivir con Dios eternamente. Número dos, morir eternamente sin Dios. Pero número tres, algunos creen que pueden vivir eternamente sin Dios, que es la tercera opción o alternativa. Nosotros no somos dioses. Nosotros no tenemos la capacidad de crear. Nosotros no somos autosuficientes en el sentido que podemos decir yo quiero vivir 200 años y ya voy a vivir 200 años. Nosotros estamos limitados a leyes de la naturaleza, a leyes físicas que nos dicen, y la Biblia lo dice, los que son acuerpaditos, así como tal vez Juan David, hasta los 80. Los que son no tan acuerpaditos, 70. Es decir, que ya estamos limitados por un periodo de vida. Entonces nosotros no podemos vivir una vida eterna sin Dios. Si queremos vivir una vida eterna, es con Dios. Entonces no hay tres alternativas, hay solamente dos opciones. O eliges el camino o eliges la muerte. No existe una opción que usted diga, yo quiero vivir eternamente pero sin Dios. Lo siento, la Biblia no presenta eso, muchachos, amigos, hermanos, familias, adultos. Y hoy es muy fácil decir, bueno, pues ¿quién va a elegir la muerte, no? Pues entonces todos levantamos la mano y todos elegimos la vida. Pero ahí es donde vamos, al versículo 16, que la lección nos decía, ha sido tergiversado porque no se entiende, y es cuando Moisés dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Esa primera parte, yo te mando que ames, en otras versiones, yo te ordeno que ames, es realmente yo puedo ordenarle o mandar a alguien que ame a otra persona. Se ha tergiversado y es como, no, Dios es un Dios tirano que me obliga a que yo lo ame. En principio, nadie puede obligar a otra persona a amar. Y en segundo, y cito lo que dice la lección, el mandamiento de amar a Dios era el profundo estímulo de Moisés a su pueblo y su firme y paternal llamado a que eligieran la fidelidad continua a Dios. Entonces démonos cuenta que cuando hablamos de una decisión de elijo la vida o elijo la muerte, no es simplemente alzar la mano y decir yo elijo la vida. No es simplemente estar acostumbrado a ir cada sábado a la iglesia, aunque mi mente esté conectada a absolutamente otra cosa. Es ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, que realmente no concibas una existencia sin Él y que dediques tu vida a su servicio. Es en ese momento cuando en realidad estás eligiendo la vida, y era el consejo de Moisés. Entonces tengamos cuidado porque muchas veces tergiversamos la palabra de Dios y digamos que hablamos de mensajes que no son divinos. No, y no solamente nosotros, sino que yo creo que es Satanás sencillamente que usa eso, que te pone como ese pensamiento como que, uy, mira, lo que está diciendo acá, de pronto te está obligando. Y nos muestra una cara totalmente diferente de lo que es una verdadera libertad. Y nos dice como que, no, es que yo sí te hago libre. Es que yo sí te dejo ir a fiestas, yo sí te dejo tomar, yo sí te dejo vivir todo lo que tú quieras. Y de hecho hay personas que nos dicen, uy, pero es que usted tan cobarde y no va a tomar una cervecita, tan cobarde usted no va a hacer esto, no, es que usted ahí en esa iglesia lo tienen pero súper preso. Pero es totalmente diferente. Nosotros somos de hecho muy, pero muy valientes cuando decidimos
estar con Cristo, elegirlo a Él y elegir la vida, porque es que, al contrario de lo que muchos creen, pues claramente no es fácil, porque es que nuestros resultados, nuestros frutos, no son para esta tierra, sino son para el cielo. Y esa es la verdadera libertad y cuando verdaderamente somos valientes. Por eso hay una bendición en guardar las normas, porque aquí Moisés está dando unas normas, unas leyes. Hay una bendición y esa bendición está en el último versículo del capítulo 30 que dice: ama al Señor tu Dios, atiende su voz y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que Él juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Miren la bendición de guardar las normas. Prolongo la vida. Si yo no robo, yo estoy evitando que me den un balazo por estar robando. Si yo no mato, estoy evitando que me den una cárcel o que también me maten. Entonces, cuando yo guardo los mandamientos, guardo la ley de Dios, estoy prolongando la vida, me estoy cuidando para vivir lo que más se puede, lo que más Dios quiera que yo viva sobre la faz de la tierra. Algunos nos han preguntado en algún momento, bueno, ¿y si una balacera me alcanzó y morí? Entonces Dios era que quería que yo muriera en ese día. Lo que pasa es que en ese sector estaban expendiendo drogas, usted estaba consumiendo drogas y se metió allá adrede. Entonces usted se expuso y quiso Satanás, pues matemos esta almita para que me quede para mí y que no vaya a buscar la salvación en Cristo Jesús. Entonces nosotros a veces adelantamos el día del funeral cuando nos exponemos a espacios, a personas y a situaciones que atentan directamente contra nuestra vida. La lección era clara y la Biblia es clara en decir, porque muchas de las preguntas era, pero ¿por qué Dios permite? ¿Pero por qué Dios? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo uno y lo otro? Y Dios lo único que quiere para nosotros es bendición y es salvación, pero Él no nos libra a nosotros de las consecuencias de las decisiones. Si yo me metí allá donde yo no tenía que haberme metido, si tomé la decisión de hacer X o Y, Dios me ama y Dios me perdona, pero Dios no me libra de las consecuencias del pecado. Entonces eso es importante para tener en cuenta. Cuando Moisés dice, elige la vida y vas a tener bendición, y si no, vas a perecer, no es que nosotros tengamos un merecimiento frente a Dios, porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Es si hacemos su voluntad o si no la hacemos, vamos a tener las consecuencias que vienen del pecado. Y ahora un punto importante, elegir vivir para Dios es elegir morir al mundo. Entonces, específicamente Moisés les estaba diciendo, el pueblo estaba inmiscuido en su contexto, en su realidad. Estamos en el desierto, es muy fácil para nosotros el día de mañana morir porque no estamos, pues, digamos que en el mejor contexto para tener la vida más saludable. Y ellos estaban pensando como en la muerte física inmediata y por eso Moisés una y otra vez dice, no, elige la vida. Cuando eliges a Dios, no importa que mueras aquí en este mundo, vas a tener vida eterna en la segunda venida de Jesús. Amén, gloria a Dios. Jackie, ¿qué decirle a las personas que a veces creen que las normas de Dios atentan contra la felicidad y la libertad humana? Que es totalmente lo contrario. O sea, como les decía, cuando tú estás con Dios, tienes un bienestar no solamente emocional, no solamente individual, sino también con las otras personas. Creer en Dios te da una identidad en todos los aspectos, te da una identidad social, una identidad psicológica, una identidad que uno no puede describir la felicidad, ¿sabes? Porque cuando tú crees en Dios, Dios te restaura de una manera que te dices como, wow. Y de hecho, es que, wow, me emociona mucho Tranquila, porque... tranquila, exprésate que Ay, que Dios mío. debes expresar tus Eso es Estas lo que cosas hace Dios pasan en en vivo. nosotros. Y es que sin duda yo he vivido personalmente que la felicidad que Dios te da no es igual a la felicidad del mundo. Así es. Y digamos que yo sé que Satanás obviamente no quiere que tú tengas esa felicidad porque cuando tú la vives no vas a querer parar de vivirla. Entonces el mayor consejo es elijan a Dios. O sea, no tienen absolutamente nada que perder. Prueben, investiguen, háganlo. Y si no funciona, pues no pierden nada. Pero si sí funciona, van a ganar todo, incluso la vida eterna. Jackie, y el elegir a Dios es elegir morir. Morir a mi egoísmo, morir a mis ambiciones, morir a mis odios, morir a mis resentimientos. Elegir vivir es elegir morir. Si hoy tú eliges la vida, que es Jesús, tienes que, por supuesto, elegir morir a tu yo, al egoísmo y a todas las cosas que te impiden ser realmente libres.
hoy en esta lección queremos recordarte que tú eres el único que puede decir, yo elijo caminar por la vida o la verdad no me interesa. Estoy muy joven o todavía no quiero aceptar o buscar a Jesús, déjeme vivir a mí solo. Pero recuerda que si tú eliges ese camino, te expones a que Satanás arrebate tu vida, a que Satanás te esclavice de la droga, del alcoholismo y del sexo, que son los esclavizantes de hoy día para la juventud. Hoy simplemente hemos querido hacerte un llamado a través de esta lección y el llamado es, pues elijamos la vida, Gerald. Yo quiero terminar con una cita de la hermana Elena en Mensajes Selectos, que dice, la fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero consentimiento del intelecto, es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como un Salvador personal. Estamos hablando de una decisión y no nos referimos únicamente al día que pronto decidiste entregarle la vida a Jesús. Es una decisión que necesitamos hacer diariamente. Así como Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Eso es algo que tiene que pasar todos los días. Si Dios por misericordia, nos da un día más de vida, que sea ese tiempo para ponerlo a servicio de Él, que sea para buscarlo a Él, que sea para que otras personas puedan verlo a Él reflejado en mí. Y es la única manera en donde yo realmente voy a estar eligiendo la vida, no solamente de palabra, sino con mi mente y con mis acciones. Gerald, Jackie y José, elegimos hoy el camino de la vida. Y tú tienes el poder de elegir. Elige caminar en el camino correcto que te vaya a conducir al encuentro correcto con Cristo Jesús. Amigos, esto ha sido el repaso de Inverso. Esperamos encontrarnos en un próximo episodio, en una próxima oportunidad. Mientras elige vivir, elige morir. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao. Unidos por Cristo, rescatados para vida eterna. Y tenemos el mismo propósito. Así que si nos esforzamos por estar con Dios, vamos a tener ese mismo galardón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queremos invitarte para que te prepares para ese juicio. Pero recuerda que en ese juicio el fundamento es justicia, juicio, amor y verdad. Y ese amor de Dios nos va a salvar cuando nosotros lo entendamos y le entreguemos nuestros corazones. Gracias por acompañarnos en este espacio Inverso y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao. Chau.